bendición que nos das de poder tener esta palabra viva, esta palabra que fue dicha hace siglos y que hoy en nuestros días estamos viendo el cumplimiento de las señales que tú nos dejaste para que nosotros estuviéramos alertas, atentos acerca de los tiempos, que nos anuncia el acontecimiento más esperado de todos los tiempos, que es tu segunda venida, Jesucristo. Ayúdanos a estar alertas, que esta palabra nos despierte, nos haga estar atentos a las señales, a los tiempos, para vivir una vida de acuerdo a tu voluntad. Te pido por las almas nuevas que están acompañándonos en esta mañana, que esta palabra, Señor, despierte en su conciencia, despierte también el deseo de la salvación, de tener un refugio eterno, y que nosotros, la iglesia, también estemos obedeciendo a la palabra, Señor, para no recibir también las plagas, Señor, que están escritas en tu palabra, sino que escapemos de ellas viviendo en obediencia a tu palabra. Gracias por esta palabra. En el nombre de Jesús nos ponemos en tus manos y que sea de grande bendición para nuestras vidas. Amén. Amén. Ocupen sus lugares, por favor. Continuando con las señales de la segunda venida de Cristo, el tema que nos ocupa en esta mañana son las pestilencias o las pestes. El Señor Jesucristo nos dijo a través de su palabra que había pestes en diferentes lugares. Cada una de las cosas que el Señor nos anticipa en el sermón profético acerca de las señales de su venida constituye un motivo de grande preocupación para el mundo, aunque no todos le dan importancia, no le dan la importancia que tienen. Aún más, actualmente el mundo ya está viviendo una de las grandes pestilencias que jamás ha existido y la está asimilando. No importa qué grandes estragos ha estado causando. La historia registra una de las más grandes pestes que se ha dado en el mundo. A lo largo de la historia ha habido muchas pestilencias o pestes. Una peste son epidemias, son enfermedades, y a veces las pestes en la actualidad se han convertido en pandemias. Es decir, que no solamente afectan a una nación, un país, sino que incluso todos los continentes han sido infectados con algunas pestes, como las que vamos a ver hoy. Como decíamos, la historia registra una de las más grandes pestes que se han dado en el mundo. Una de las pestes es la llamada peste negra o también peste bubónica. En el año de 1350 surgió esta terrible peste, la peste negra o la peste bubónica. Esta pestilencia que surgió en el año de 1350, entre 1347 y 1350, causó la muerte de 42 millones de personas. ¿Se puede usted imaginar 42 millones de personas? Casi el equivalente de muertes en la Segunda Guerra Mundial. Y hubo muertos en varias naciones. Esta peste fue una verdadera hecatombe, una verdadera catástrofe que causó gran mortandad. Cuando apareció esta peste ya nada se pudo hacer. Una vez manifestada, realizó su labor en forma incontenible. Pero ¿cómo tomó forma? ¿Cómo fue transportada de un lugar a otro con tanta premura y eficacia? La explicación parece de risa. El germen patógeno que la produjo se daba en las pulgas de las ratas.
En estos años la creencia popular acerca de las brujas era que usaban los gatos para sus malos actos, y la gente se dio a cazar gatos, y como no había gatos, las ratas proliferaron, y lo que siguió fue obvio: murieron millones de personas. La peste negra es causada por algo que ocurre cuando la pulga picaba a las ratas. Tenía que haber cierta temperatura, y luego la pulga, como que, por así decirlo, tenía como una infección, y entonces esa sangre que estaba en la pulga que había chupado de la rata se coagulaba, y entonces la volvía a picar a la rata, y entonces era cuando surgía esa bacteria llamada Yersinia pestis. Y las pulgas, como estaban en las ratas, había en toda Europa muchas ratas, y esas ratas, ¿verdad?, cuando estaban en alguna casa, en algún establo, si una pulga picaba a una persona, esa persona se infectaba con la peste bubónica. Se le llama peste bubónica porque la enfermedad produce unos bubones, como unas bolas que llegaban a crecer del tamaño de una naranja, y es una bola negra que salía, unos bubones, y entonces por eso se le llama la peste bubónica. También se manifestaba en tres maneras esta peste: en una forma que le llamaban pulmonar, con la bacteria Yersinia pestis, y esta bacteria llegaba a los pulmones. Entonces, en los pulmones había hemorragias. Cuando una persona estornudaba, los esputos que sacaba llevaban partículas de sangre, y cuando una persona comenzaba a toser, infectaba a otra persona con esta bacteria, ya sea por medio de las pulgas, que era la peste bubónica, o la peste por medio de la peste pulmonar, cuando la persona tosía, y otra también era cuando se infectaba la sangre, y entonces, hermanos, la gente se contagiaba. Llegó el grado que había tantos muertos que tenían que hacer fosas y tirar a todos los muertos. Ya no podían sepultar a tantos muertos. Había ocasiones que tenían que ir por la calle con carretas, y en esas carretas iban echando los muertos, hermanos, porque había muchísimos muertos. Había ciudades donde no quedaban habitantes, poca gente logró sobrevivir. Esta peste se originó, hermanos, se cree que en Asia, y como en aquellos tiempos estaba el imperio mongol, los mongoles fueron a atacar una ciudad cristiana llamada Jaffa, y como la asediaban, había grandes murallas, no podían vencerlos. Entonces los mongoles, con las catapultas, comenzaron a aventar los muertos por esta peste. Los mongoles ya tenían la peste, y entonces, hermanos, los muertos por esta enfermedad con la catapulta los aventaban, y de esta forma, hermanos, lograron infectar a los habitantes de Jaffa. Luego, hermanos, de Italia, esta enfermedad se fue a Francia, España, Inglaterra, Alemania, Rusia, y luego, hermanos, volvió otra vez a donde había comenzado. 42 millones de personas murieron por esta peste. Tenemos una imagen de ese hombre. Si ustedes pueden ver, en su cuello tiene el bubón, una bola negra en su cuello. La peste bubónica produce eso, una bola en el cuello o en la ingle, y a ese bubón, por eso de ahí viene el nombre de la peste bubónica. 42 millones de personas. Esta enfermedad no ha sido erradicada
Existe en Arabia Saudita, en África del Sur, América del Sur y América del Norte. Y los portadores de esta bacteria son las ratas o todos los roedores podrían tener esta bacteria llamada Yersinia pestis. Todavía existe hasta la actualidad, solamente que si se atiende a tiempo se puede evitar la muerte de la persona, pero la persona se muere rápido. En unas horas se muere la persona a causa de esta peste. Actualmente hay muchos indicios de que se preparan varios brotes de pestes mortales y los medios de defensa se preparan y actúan, pero luego aparecen enfermedades que por sus efectos son verdaderas pestilencias y el mundo tiene que asimilarlas. Hay una plaga moderna en nuestros tiempos que está en todo el mundo y esta se llama el SIDA. Los hechos comprobados y publicados en todo el mundo hasta la fecha demuestran lo que la plaga ha sido para los habitantes del mundo. Más que miedo, para muchos es aterrorizante convivir como todo el mundo lo hace en todas las naciones con este monstruo que es el SIDA. En todo el mundo hay SIDA. Aquí en Morelos hay SIDA. A donde quiera que vayamos hay una persona infectada con el SIDA, con esta peste que ha matado a millones de personas. Tomemos como ejemplo lo que ha sucedido en un país que es muy escrupuloso en vigilar la salud de sus habitantes, los Estados Unidos. Por la cantidad de decesos producidos por esta enfermedad podemos apreciar lo grave de la situación. Esta enfermedad se descubrió en el año de 1981, aunque los primeros casos los hubo en el año de 1979. Ya en 1981 ya ahora sí que se tuvo conciencia de lo que era esta terrible enfermedad. 2 años después de su aparecimiento de la plaga, se reportaron 128 casos. 3 años después, en 1984 fueron 3.498 y en 1986 12.077. 4 años después, en 1990, la escalofriante suma de 31.410. Y así se reporta que en el mundo, durante los 30 años que la plaga se mueve por el mundo, más de 30 millones han muerto por ella. Y los que ya están contagiados por el virus, de los que ya se sabe, suman 23 millones. Añadamos los que lo tienen y no lo saben. Según datos de la ONU, dicen que en el mundo hay 34 millones de personas infectadas con el SIDA. Más aparte, todos los que no saben que tienen la enfermedad, que tienen este virus. El panorama es más tenebroso de lo que las estadísticas a nuestro alcance nos pueden describir. Y muchos creen que el número de muertos puede ser el doble de lo que se conoce. Grandes personalidades del mundo han muerto a causa del SIDA, especialmente del mundo del espectáculo, pero también en otras esferas. Y hasta el difunto Papa Carlos Rutila, Juan Pablo II, participó de los males del SIDA. Los habitantes de Roma que no tienen pelos en la lengua le llaman el sidoso. Circunstancia esa que fue aceptada y publicada por el Vaticano. Aún
Dicen que el mismo Papa tenía esa enfermedad del SIDA. Pero surge una importante pregunta: ¿por qué la medicina no ha detenido esta espantosa plaga? Porque no han encontrado medicina que la cure. Es incurable. Solo los escépticos no creen que sea un juicio divino contra el pecado de la fornicación. El SIDA no tiene cura. No hay cura para esta enfermedad. Aparte, las grandes compañías farmacéuticas ganan millones por los medicamentos. Y oía ayer a una persona experta en este tema que decía que los farmacéuticos no están interesados en producir una cura para el SIDA, aunque los científicos sí, los doctores sí, porque dicen, hermanos, que esta enfermedad les está dejando millones de ganancias a esta empresa, a las empresas farmacéuticas. Miles de millones se gastan en esta terrible enfermedad. Pero, ¿de dónde es que procede el SIDA? El SIDA, según se cree, provino del continente africano, porque descubrieron que este síndrome está en los monos, solo que a ellos no les causan los daños que le causa al hombre. Se cree que un hombre tuvo relaciones sexuales con un mono, y de ahí ese virus, cuando lo adquirió el hombre, mutó, y luego se comenzó a propagar principalmente entre la comunidad gay, entre homosexuales. Se comenzó a propagar y comenzaron a surgir los primeros casos. Y entonces, en Estados Unidos, en Nueva York, ahí fue donde se descubrió por primera vez el SIDA, en los Estados Unidos. Y de ahí, hermanos, ha venido cobrando miles de millones, miles y millones de víctimas en todo el mundo. El SIDA quiere decir síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Algunos hacen la diferencia entre VIH y SIDA, porque según dicen que el VIH es cuando la persona adquiere esta enfermedad, pero hasta que llega a cierto nivel, hasta que llega a desarrollarse la enfermedad, entonces ya se le llama SIDA. Pero finalmente viene a ser lo mismo. Viene a ser lo mismo, hermanos. De todas maneras, está causando la muerte de millones de personas. ¿Cómo es que actúa el SIDA? Hermanos, este virus, cuando entra en el hombre, se va a donde nosotros desarrollamos las defensas. Las defensas, hermanos, que nos protegen de las enfermedades. Este síndrome va y comienza a destruir todos los anticuerpos, nuestras defensas, las comienza a destruir una por una, comienza a destruirlas, y está esa lucha. Pero finalmente, hermanos, el SIDA destruye todas las defensas, de tal manera que la persona puede adquirir cualquier tipo de enfermedad y la persona muere. ¿Por qué? Porque no tiene defensas, no tiene anticuerpos que lo defiendan. Podemos ver, hermanos, en la palabra de Dios, en el libro de Levítico, lo que nos dice el Señor acerca de la prohibición del pecado. Como ya vimos, que se cree que esta enfermedad viene porque un hombre tuvo relaciones sexuales con un mono. Esto, a lo largo de la historia, ha ocurrido. Ha habido hombres que tienen relaciones sexuales con animales, con caballos, con perros. Esto existe hasta nuestro tiempo. Y por causa
versículos 22 al 25. Levítico 18, 22 al 25. No te echarás con varón como con mujer, es abominación. Ni con ningún animal tendrás ayuntamiento amancillándote con él. Ni mujer alguna se pondrá delante de animal para ayuntarse con él. Es perversión. En ninguna de estas cosas os amancillaréis, pues en todas estas cosas se han corrompido las naciones que yo he hecho delante de vosotros, y la tierra fue contaminada, y yo visité su maldad sobre ella, y la tierra vomitó a sus moradores. Aquí dice la palabra del Señor: no te vas a ayudar con bestia, no vas a echarte con varón como si fuera una mujer, porque dice la palabra es perversión. Y el SIDA se ha desarrollado sobre todo en los homosexuales, pero no solo en los homosexuales, también muchas personas que practican la fornicación, que practican el adulterio, han sido infectadas con esta terrible enfermedad. ¿Cuáles son las formas de contagio? La principal causa de contagio es a través de las relaciones sexuales. Muchas personas en el mundo dicen que con el preservativo evitan el contagio, pero esto no es seguro, porque se ha comprobado que solamente un 90% hay de probabilidad que la persona no se infecte. Pero eso solamente son estadísticas. Eso no es ninguna garantía. Eso no es ninguna garantía. Recuerdo como desde la secundaria a nosotros ya nos empezaban a los alumnos a repartir preservativos, y nos decían, ni siquiera andábamos pensando en eso todavía, y ya nos andaban repartiendo los maestros preservativos y decían: si van a tener relaciones sexuales, usen el preservativo. ¿Por qué? Porque hoy en estos tiempos está en su apogeo la promiscuidad sexual. Los jóvenes del mundo están teniendo sexo, y entonces eso los hace más propensos a ser infectados, porque la persona no sabe cuántas personas han tenido relaciones sexuales con aquella persona. A lo mejor para ella es la primera vez, pero esa persona ya tuvo relaciones con dos, y aquellas dos ya tuvieron con otras tres. Es una cadenita y se van infectando con esta terrible enfermedad. Dice nuestra lección: todas las naciones tienen aduanas donde revisan a todos los que entran al país, pero no pueden impedir la entrada del pecado que va en el corazón de la gente, ni los males resultantes. Y ahora hasta los virus de enfermedades viajan en avión. Podemos ver cómo en los aeropuertos revisan a los pasajeros de una manera exhaustiva, pero no pueden saber si la persona porta el VIH-Sida. Y esta pandemia, hermanos, está en todo el mundo. No hay un lugar donde no exista esta enfermedad. Son terribles, hermanos, los que mueren, los síntomas de las personas que mueren por esta enfermedad. Yo he visto a algunos idosos, algunos de ellos les he hablado de la palabra de Dios, y hermanos, en sus últimos días los tienen aislados. Y muchas veces, ¿verdad?, a la persona que está enferma de SIDA, muchos lo recriminan. Recuerdo la ocasión de una vez que les fui a hablar de la palabra de Dios a uno de ellos. Le hablé de Cristo, le hablé de la palabra de Dios. Cuando le hablé del Evangelio, me dijo esta persona: lo voy a pensar. Al poco tiempo murió. Recuerdo también
porque la verdad nos da cosa ir a visitar a esa persona. Qué triste, hermanos, qué triste condición es esta enfermedad. Muchas personas son rechazadas. Ahí tenemos una fotografía del aspecto de una persona que tiene SIDA. Así queda una persona, hermanos, que tiene esta terrible enfermedad. Y quisiera que viéramos un video acerca de esta enfermedad, cómo sufre. Es algo verídico, es algo real. Las entrevistas que vamos a ver, esta entrevista que vamos a ver a continuación, la realizó un médico en un hospital, porque mucha gente dice que esa enfermedad es un mito. Pues no es un mito, hermanos. La gente se está muriendo de esta terrible enfermedad. Vamos a ver este video para que tomemos conciencia del azote de esta terrible enfermedad que vino como consecuencia del pecado y de la depravación del hombre. Disculpe, por favor, ¿cuál es su nombre? Isabel Moreno. ¿Usted trabaja aquí en el hospital de patología? ¿Qué tiempo? Tengo 9 años. Primero que nos encontramos en la misma paciente de qué tipo, por favor. VIH, también de diferentes patologías como tifoidea, hepatitis, también tenemos dengue y especialmente por el SIDA. Hablando de VIH, ¿cómo está la afluencia de pacientes aquí con esta patología? Definitivamente hay un índice bastante elevado. En cualquier cantidad de pacientes con VIH. Así como ingresan también fallecen. Muchos salen a la casa también. Dicen en la calle que es la gente que todo existe. ¿Qué puede usted decir más? No, existe, definitivamente que sí. Definitivamente que sí existe. Existen estos casos. Pero una cosa espantosa la situación. Solamente por su Una persona joven que está cuidando a su mamá que está enferma de SIDA. ¿Qué se siente tener un dolor familiar? Tal como siente el joven que tiene una mamá que está en peligro de contagiarse. Por favor. Que venga su mamá, que hablo con su papá también, porque a mi papá le puede pasar eso. ¿Quién te contagia tu mamá? Un enamorado que ella tenía. ¿Está muy conocida? Está consciente todavía. Habló con VIH. Porque tenía que pasar para nosotros una persona fea. ¿Qué tiene que ver la mamá? 3 años. Yo le decía que como 3 meses que ella estaba consciente de eso que ella estaba bien, eso no es para un psicólogo de tratamiento, todo lo que vi, es que le veo y otra cosa. Así es. O sea, que me disculpa. Ese es un joven que está enfermo de SIDA. 24 años. ¿Usted sabe por si acaso la enfermedad, la patología que usted adolece? Le está preguntando qué consejo le puede dar a la juventud. Y él está diciendo Por favor, que solamente se vive una vez y que le recomienda a los jóvenes que no se metan a tener relaciones sexuales porque pueden acabar como él. Él está en una fase terminal por la enfermedad del SIDA y él aconseja que no tenga relaciones sexuales fuera del matrimonio porque él está muy joven y está enfermo de SIDA y lo único que les quiere es la muerte, ya que no hay cura para esta terrible enfermedad. dígame, ¿qué le dice usted a la persona que está en
cura, que existe la enfermedad, que se cura, que todo eso. Gloria a Dios. Bueno, lástima que no se aprecia muy bien el audio, pero vamos a continuar. Han aparecido otras plagas. El ébola, incurable también, pero para el que esto escribe, esta plaga del SIDA supera a cualquiera. Cualquiera otra que jamás haya aparecido en la historia de la humanidad. Sí, constituye una señal dolorosa, señal que anticipa el juicio que vendrá sobre el mundo cuando Cristo venga. ¿Cómo es que podemos protegernos de esta terrible enfermedad que es el SIDA? Para los jóvenes es a través de la virginidad. Es solamente que lleguen al matrimonio y se casen con una persona cristiana, con una persona temerosa de Dios. Porque si cayeran en la fornicación y llegan a caer con una persona que tenga esta enfermedad, hermanos, se contagian y quedan infectadas para siempre. Dice la palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 6. 1 Corintios capítulo 6 y el versículo 15 al 20. 1 Corintios 6 del 15 al 20 dice: ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera en un cuerpo es un cuerpo con ella? Porque dice: los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo. Mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Joven que me estás escuchando en esta mañana, la palabra del Señor nos dice que huyamos de la fornicación, que huyas de la fornicación. Huye de la fornicación. Hoy en día está de moda aquella frase que dice que la virginidad ya no importa, pero ahí están las consecuencias. Ahí están las consecuencias. Dice la Biblia: la paga del pecado es la muerte. Hemos oído testimonios, hemos oído historias, como anoche estaba oyendo la historia de una joven que iba a cumplir sus 15 años. Su papá le pagó un viaje en crucero, y cuando esta joven se embarcó, ahí en el barco conoció a un joven muy apuesto, y entonces todos los días el joven le regalaba una rosa a la muchacha. Logró conquistarla. En el último día del viaje, como sabía que ya no se iban a volver a ver, el joven la sedució y finalmente se fueron al cuarto y tuvieron relaciones sexuales. El joven le regaló un cofre, y en el cofre una nota que decía: no abras este cofre hasta que llegues a tu casa. Cuando la muchacha, muy contenta, llegó a la casa, abrió el cofre y encontró una rosa negra y una nota que decía: bienvenida al mundo del SIDA. ¡Qué terribles consecuencias, hermanos! Cientos de miles de jóvenes están infectados. Pero también hay una exhortación para los matrimonios. La palabra de Dios dice en Hebreos capítulo 13. Hebreos capítulo 13, versículo 4. Honroso sea en todos el matrimonio y el hecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Dice que sea honroso en todos el matrimonio, sin lecho y sin mancilla, sin contaminación, sin pecado, porque dice que a los fornicarios y a los adúlteros Dios los va a juzgar. Hermano, hermana, si Dios te ha dado un esposo, una esposa, séle fiel.
Conságrate a tu matrimonio y no andes buscando por fuera, porque allá afuera puedes contraer una enfermedad. Y ha habido casos que a veces el hombre es el que anda mal y contrae la enfermedad, y a veces la mujer que se estaba guardando, también el hombre le pega la enfermedad, y ya son los dos los que portan esa terrible enfermedad. Por eso la palabra de Dios nos exhorta a ser fieles, a vivir solamente con el cónyuge que Dios nos ha dado. Muchas personas a veces han ido a los Estados Unidos y allá se han infectado, pero no solamente en Estados Unidos, también aquí en Morelos, hermanos. Aquí en Morelos también hay personas que están enfermas de SIDA. Allá en Mazatlán oí el caso de una mujer que se infectó con el SIDA. Cuando ella descubrió que tenía el SIDA, entonces se comenzó a prostituir con muchos hombres en Mazatlán. Ella murió, pero dejó infectados a muchos hombres que se metían con ella. ¿Por qué? Porque muchas veces la persona que está enferma sabe que va a morir, sabe que no tiene solución, y la persona, en lugar de entregarle su vida a Dios, al contrario, la persona busca infectar a otras personas con esta terrible enfermedad. Porque el diablo vino a matar, hurtar y destruir, y el diablo nunca se quiere ir solo. Él siempre busca llevarse a más y más gente. Entonces, hermanos, para que nosotros estemos protegidos, la manera es estar en Cristo y ser fieles en el matrimonio. Y no, hermanos, ser infieles, no caer en el pecado, porque ahí están las consecuencias, hermanos. Que Dios nos guarde y que Dios nos ayude a ser fieles a Dios y a serle fiel a nuestra esposa, y tengamos temor de Dios, hermanos, porque esta enfermedad vino como un juicio, como una consecuencia del pecado y de la perversión, hermanos. Vamos a orar en este momento y vamos a orar. Y jóvenes también, andemos en el temor de Dios, vivamos en santidad, todos vivamos en santidad, y vamos a orar dando gracias por la palabra de nuestro Dios. Que Dios nos guarde y que Dios nos ayude. Amoroso Padre Celestial, te damos las gracias, Señor, por esta palabra, Señor, en la cual hemos estado meditando, Señor. Es una señal que nos está anunciando que tú estás a las puertas. En tu palabra nos dejaste escrito que habría pestilencias en diferentes lugares. Y vemos ahora el cumplimiento de tu palabra, cómo el mundo está lleno de personas que tienen SIDA. Ya vimos también, Señor, la peste negra bubónica que mató a 42 millones de personas allá en Europa. Oh Padre, guárdanos a nosotros, tu pueblo. Señor, cuántas veces Satanás pone tentaciones al cristiano, ofreciendo placer, pero sabemos que el pecado es como una fruta que está gusanada por dentro y que por fuera se ve apetecible, pero en realidad por dentro está podrida. Así es el pecado también. El pecado aparentemente se ve codiciable, pero lo terrible es el juicio que viene cuando se comete el pecado. Guarda a los jóvenes, líbralos de la fornicación, líbralos del pecado, guarda los matrimonios, que cada matrimonio pueda vivir en santidad, en el temor de Dios. Ayúdanos a los que ya estamos casados a permanecer en fidelidad, que seamos leales, que seamos fieles a tu palabra y también a nuestro cónyuge, y que siempre andemos en el temor tuyo. Pon temor, Señor, en cada corazón para que vivamos en santidad. Gracias te damos por tu palabra, Señor, y que esto nos ayude a prepararnos cada día, para prepararnos para tu segunda venida, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres fiel, porque tu palabra es fiel. En el nombre de Jesús. Amén.